Sí, estoy yendo en macro al micro. V2A Talks. From vision to action. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra podcast V2A Talks, un podcast de V2A Consulting en el cual entrevistamos a líderes sobre cómo tomaron una visión a una acción. Mi nombre es Felipe Grosso, asociado acá en V2A, y hoy tenemos el gusto de charlar con Ana María García Blanco. Ana ha dedicado más de 30 años a servir comunidades a través de la educación en Puerto Rico y es reconocida no tan solo en la isla, sino en Estados Unidos por su compromiso con la excelencia educativa a través del método Montessori. Hoy, Ana funge como fundadora o cofundadora del Instituto Nueva Escuela, una organización sin fines de lucro que brinda alma, vida y corazón a 13.000 estudiantes en más de 50 escuelas alrededor de la isla. Es un placer y un honor para mí darle la bienvenida a Ana en este segundo episodio de V2A Talks. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Felipe, gracias. Honrada de estar aquí con ustedes, que son nuestros grandes amigos y compañeros de este camino. Así que honrada de servirles hoy. Es un gusto. Y Ana, me gustaría, como solemos hacer en estos episodios, empezar por vos, por tu visión, ¿no? Por ese paso uno que es tener la semilla en la cabeza, lo cual se crece en el árbol que es la realidad. Y la pregunta más bien es que creo que ambos hemos hablado de que sos una apasionada por la educación por muchas razones, pero una es por la capacidad que tiene de hacer un cambio positivo en la sociedad y en tu caso en Puerto Rico. Me gustaría entender el por qué te enamoraste de la educación y cuándo empezó esta visión del poder del proceso educativo. Vale, Felipe. Felipe, yo creo que se da en varios tiempos, pero yo recuerdo desde pequeña querer ser maestra. Eso como que vino con uno. Estaba rodeada de personas que valoraban mucho la educación. En mi casa había libros por todas partes y la gente leía todo el tiempo y nosotros empezamos a leer muy, muy pequeños. Yo recuerdo haber llegado a la escuela ya leyendo y para mí eso era algo muy importante. Así que tuve la bendición de un hogar en donde mi madre era maestra y nos enseñó desde pequeño el valor de la lectura, del estudio, de la investigación, el valor de la naturaleza. Me acuerdo que papá nos llevaba siempre a sembrar con él, a ver las maravillas de la flora, la fauna. Yo tuve una gran escuela en casa. Eso fue un buen punto de partida. Luego, siempre, como te digo, siempre quise ser maestra y eso me lleva a trabajar en escuela. Y empecé a tener experiencias diversas. Yo venía de una buena educación, había tenido un privilegio de tener una buena escuela, de salir bien, de ir a una buena universidad. Y llegué a trabajar en escuelas donde compartía con otros ciudadanos y ciudadanas que tal vez no habían tenido la misma experiencia que yo. Y mi primer trabajo con el Departamento de Educación fue trabajar en un centro en Santurce donde venían los estudiantes que habían fracasado en la escuela regular. Así que yo tuve el privilegio de conocer, de hacer amistad profunda con jóvenes que más o menos tenían mi misma edad, que me enseñaron, Felipe, lo que no debería ser una escuela, lo que les hizo a ellos la escuela. Claro, lo opuesto. Y qué debería de ser. Y todo eso se iba formando, ¿verdad? Como en una ensalada de experiencias que me fueron llevando a pensar en que esa vocación de maestra que tenía desde chiquita, con la cual torturaba a todos mis vecinos y los hacía sentarse después de la escuela a trabajar de nuevo conmigo, y aún así me querían, me llevó a pensar que ser maestra en este país era tomar una postura, era acercarse a unas preguntas como país, de qué escuela le estamos dando a nuestros jóvenes, qué escuela le estamos dando a nuestra niñez y qué efecto tiene eso en la vida de la gente. Cuando cambiabas la fórmula, inmediatamente había una respuesta positiva y un crecimiento, y eso me enamoró. Yo creo que la tercera experiencia que me marca para toda la vida es cuando me inserto en la lucha comunitaria de Juan Domingo, comunidad cercana donde yo me crío,
Rescatamos la escuela que había sido cerrada en el 1987, cierra la escuela, la rescatamos en el 90 y empezamos a trabajar de cero con una comunidad que tenía sobre 40% de deserción escolar, una situación de narcotráfico muy fuerte, muy difícil en la comunidad, un desempleo, poca participación de la familia, mucho coraje entre la escuela. Nada, un pedazo de la sociedad muy roto. Pero cuando empezamos a trabajar y empezamos a cambiar cómo se hacía la escuela, cómo se enseñaba, una escuela buena, una escuela, la historia cambió. Y eso a mí me marcó para toda la vida. Me dio mucha fe en eso que llamamos una buena educación, cómo puede cambiar el giro no solamente de la vida personal de mucha gente, sino de una comunidad. Ya. Y de ir de ese micro al macro, me imagino. Y similarmente, nosotros yendo del micro, de esa visión tuya, que empieza en esa casa llena de maestros, a más al macro, esa vocación que termina permeándose, ¿no?, en una organización como la que hoy es hoy el INE. Me gustaría saber, ya más bien adentrándonos en la visión del INE, el INE, me imagino que una de sus labores no es tan solo abrir escuelas, sino, y uso esas palabras, esas 3 palabras al principio porque me encantaron, te las robé, de brindarle alma, vida y corazón a una comunidad. Eso es un objetivo que tiene el INE. No es tan solo abrir la escuela y expresar el método Montessori hecho bien. Quiero escucharte en tus palabras cómo ves ese proceso de brindarle alma, vida y corazón a una comunidad a través de la educación, contextualizado en la visión del INE. Claro. Felipe, las escuelas son el corazón de las comunidades, porque ahí es que se crían los hijos, las hijas, los vecinos, los niños importantes en la vida de uno. Esa relación entre nosotros los adultos y ese niño que empieza, ese futuro que empieza, es una relación maravillosa. Una de las cosas que hemos aprendido a través de esta historia es cómo la niñez, dentro de una buena escuela, una escuela que los lleve a su desarrollo óptimo y a una cultura de paz, transforma a los adultos, porque nadie puede tocar al adulto como un niño. Claro. O sea, los que hemos tenido el privilegio de ser padres, madres o tener niños cerca de nuestras vidas, ese amor que se siente es una fuerza muy importante que nuestra sociedad debe de pensar sobre ella, debe usar para reconstruirse. Ese sentimiento que se tiene frente a esa criatura hace que nosotros nos crezcamos, nos hagamos mejores, tenemos que ser mejores para poder servirle. Así que la escuela es eso, es el alma nuestra, es donde van nuestros niños, donde nos reunimos como adultos, donde nos hacemos como adultos. Así que cuando empezamos a trabajar con la escuela, no meramente pensamos en un programa académico, que es muy importante, y ahorita sé que vamos a hablar sobre el programa académico montessoriano, sino que es una experiencia de reconstrucción de un tejido social. Tienes a todo el mundo enfocado en hacer esta casa bien hecha para la niñez y los jóvenes. Cuando nosotros abrimos la escuela en el 1990 en Juan Domingo, siempre recuerdo ese primer día que llegamos, después de un verano de haber puesto ventanas, hicimos las mesas con madera que encontramos, o sea, la comunidad se desbordó a hacer la casa de sus hijos. Y en el portón de la escuela, uno de los padres, Leo Tapia, grandísimo, que ahora es bisabuelo de la escuela, ya tiene sus bisnietos en la escuela, Leo me dio un mandato, Felipe, muy interesante. Me dijo, ahora tú entras ahí y tú haces de esa escuela la mejor escuela del mundo. O sea, ya logramos abrirla. Ahora tenemos que hacer la mejor escuela. Y esa escuela, el hacer eso juntos, la comunidad, logró que la comunidad se reconstruyera. La comunidad se convirtió en una colectividad que trabajaba por el bien común. Para mí eso es el alma de la comunidad. Ese es su alma, ese es su mejor rostro. Claro. Cuando tú construyes algo juntos y tú mejoras, tú te conviertes en una mejor colectividad para la próxima generación. Eso es un acto impresionante.
Y ahí capaz pudiésemos adentrarnos un poco del por qué escoger el método Montessori para abundar ese alma. Que nada, que quería hablar un poco de eso. Y tiene que ver mucho con el mandato de Leo. Ujú. O sea, yo entré allí, la comunidad me pide que yo dirija la escuela. Fui escogida directora de escuela. Yo siempre hago la anécdota de que yo fui a la entrevista varias veces porque no necesariamente querían que yo fuera la directora de la escuela. Y ya al final pues me dieron el puesto porque nadie quería el Ya. puesto. Era una escuela que había sido cerrada, se abrió. Eso fue cuando empiezan los cierres de escuelas. Y la comunidad, yo había estado trabajando de la mano, me piden que yo dirija. Así que eso fue, ese mandato, Felipe, nos lleva a nosotros a observar la niñez, observar lo que estaba ocurriendo. Yo estaba recibiendo una población de niños y jóvenes, de niñas y jóvenes, que habían estado fuera de la escuela, que no habían tenido escuela. Claro. Así que había unos desórdenes en términos de la población. Teníamos niños que después que abrimos la escuela se paraban en el portón, furiosos con nosotros, a tirar piedras, a decirnos barbaridades, porque ellos habían sido los ciudadanos que la escuela había dejado fuera. Ese proceso de entrar esos jóvenes a la escuela, de empezar a tomar café con ellos, de hacerlos parte. Luego pasaron a ser mi mesa asesora. Ellos eran mis asesores de pedagogía. Nuevamente, igual que mis primeros estudiantes, nos enseñaron mucho de lo que no debería ser una escuela. Ya. Así que esos primeros 3 años, Felipe, nosotros estábamos en una efervescencia de diálogo. Exploratorio. O sea, Hay algo muy importante que pasó entonces que me parece que es una gran lección para lo que viene después. Es que nosotros cuajamos la sopa en la escuela. O sea, nosotros estudiamos la realidad juntas y juntos, los maestros y las maestras. Esos círculos de conversación entre maestros. O sea, no venía de un mandato de 7 pisos más arriba, no venía de una moda que se había impuesto, venía de una conversación de educadores, claro. que es algo que cuando le damos para adelante a la película, es muy importante en la reforma que se está dando en nuestras escuelas. Que esta reforma nace de una conversación entre educadores. No son mercaderes, no son negociantes, son educadores que saben de la niñez, que saben del desarrollo del niño, etc. Yeah. Así que en esa conversación, al otro lado de la carretera, hay una escuela privada Montessori. Nos dimos a la tarea de estudiar dicha escuela y nos maravilló. Lo que vimos, conocíamos en teoría los trabajos de María Montessori, pero cuando lo vimos en acción, la comunidad observó el modelo y en el 1992, luego de la aprobación de la ley de la Escuela de la Comunidad, que nosotros como escuela pudimos decidir nuestro proyecto, escogimos Montessori, porque Montessori proveía una metodología basada en la ciencia. Nosotros no podíamos fallar. Acuérdate el mandato que me dio Leo. O sea, nosotros veníamos de tener 40% de desertores escolares. Nosotros no podíamos perder un solo niño, un solo joven, una sola joven. Así que teníamos que tener algo sólido. Yo no podía estar experimentando. Teníamos que darle a los niños la mejor escuela del mundo. Y Montessori nos provee una pedagogía, una metodología basada en la ciencia que inmediatamente empezó a funcionar porque conecta con la naturaleza del niño y de la niña. Y empezamos con los pequeños. Y fue maravilloso cómo toda la comunidad observó a aquellas criaturas de 3 a 6 años desarrollarse a través de una metodología muy seria, científica, ¿no? Claro. Pusimos la ciencia al servicio de la escuela y funcionó. Y ahí, Ana, me gustaría, porque y creo que por fin entiendo una frase que te he escuchado decir, que es Montessori cruzó la calle, o sea, que es de manera literal. Y ahí me gustaría, o sea, más allá del Montessori que cruzó la calle en ese, o sea, me imagino que esto fue en el 88, después de, sí. Después de Hugo. Sí. Exacto. En el 87 se cierra la escuela, en el 90 ya, abrimos la escuela. Y ahí la pregunta es, desde ahí, ¿cómo evoluciona tu trabajo hasta el hoy, del día a día, ¿no? De cómo, después de que cruzó la calle, 30 años después, cómo es el trabajo que tenés hoy vis-a-vis que tenías en ese entonces?
El trabajo que tenía en aquel momento, Felipe, tal vez fue el más importante, porque es el más cerca a la niñez. Mm, Y yo creo que lo que pasó en esa última década del siglo pasado en Juan Domingo nos dio, nos dio el modelo a seguir, nos dio modelo que hemos repasado, evaluado, porque la comunidad sigue creciendo y claro. la conversación sigue. Pero en esa década fue muy importante por la conversación del magisterio buscando una metodología basada en la ciencia que no Ujú. fallara a ninguna criatura, a ningún niño ni ninguna niña. Aprendimos el valor que tiene ese encuentro comunitario, el valor que tenía nuestra forma de gobierno. Acuérdate que nosotros venimos de la calle, venimos del barrio, entramos a hacer escuela pública y inmediatamente que entramos se nos exige ser parte de un sistema muy jerárquico de Mm, gobierno. Nosotros no sabíamos hacer eso, así que no lo hicimos y se desarrolla la metodología de las mesas redondas. De esa mesa redonda que conversa, observa y toma decisiones con una sola pregunta en el centro, qué es lo mejor para la niñez, para la juventud. Así que, y el otro componente que aprendimos fue que tú no puedes matricular niñas y niños, tú matriculas una familia completa, con toda su agenda, con toda su alegría, su dolor, y hay que atender ambos y hay que acompañar a esa familia a proveer la mejor experiencia para sus hijos y para sus hijas. Así es que eso fue muy importante en esa década. ya. Luego, al cambio del siglo, empezamos a recibir otras escuelas que querían ver qué estaba pasando en Juan Domingo. Eran experiencias muy parecidas. Una escuela en deterioro, una deserción muy alta, analfabetismo muy alto, y una amenaza de cierre de escuela. Mm, Así que empieza a multiplicarse nuestro trabajo y empezamos a tener reuniones en el comedor escolar. Todavía me acuerdo de los calderos sonando y nosotros teniendo las reuniones. Y fue maravilloso porque ahí se metía todo el mundo a conversar y a hablar. Era un momento de mucha creatividad, ya. de mucha alegría en medio de la tarea ardua. Mientras tanto, la escuela crecía bien. Era un sitio, la gente llegaba y decía, wow, esto es como otro país, esto es otro sitio. Había silencio, había tranquilidad, los niños se conducían bien, trabajaban bien, salían bien académicamente. Los padres y las madres empezaron a tener empleo en la escuela, así que se convirtió en la casa de todo el mundo. O sea, fue una experiencia que nos marcó para siempre. ¿Cómo cambia mi trabajo después de eso? Pues yo te diría que se repite esa historia, Felipe, en muchos sitios de Puerto Rico. Empezamos con 4 escuelas que ellas mismas se llamaron escuelas hermanas, que me parece un punto de partida maravilloso. Mm, Somos hermanos. Aquí no era competir unas contra las otras, que te hago un paréntesis. En el mundo y en Estados Unidos se está dando en ese momento un modelo de sistemas educativos totalmente contrario a lo que pasó en Juan Domingo. De competencia, de quién ujú. sale mejor en las pruebas, Sí, tu escuela de es A, la mía es SAT, B, de... o sea, todo eso que invade a la escuela en el mundo. Ujú. En la última década, nosotros como estábamos al margen, nos dio un espacio para crear un mundo, una realidad distinta, en donde no competíamos las unas con las otras, nos ayudábamos. Y Cantera era nuestra hermana, y Llorens, y Vieques, y empezó a nacer una colectividad, una hermandad, fuertes lazos entre nosotros, ayudándonos, unas escuelas entre Claro. las otras. Tanto, Felipe, que yo recuerdo sábados, pero sábados continuamente, encontrarnos en el barrio con otras maestras de otras escuelas y empezar a aprender unas de las otras. La metodología Montessori, leíamos juntas y eso todo era del corazón. O sea, ahí nadie recibía sueldos por eso, nadie. Wow. Fue una experiencia distinta a la que. ¿Cómo cambia? Pues se multiplica la familia, crece la familia, se fortalece ese modelo que te explico, la pedagogía, la comunidad, la gobernanza compartida y esas familias que crecen. Te explico, ya para la primera década del siglo nos dimos cuenta que teníamos que formalizar eso que se daba los sábados
de maestro a maestro. Y entonces ahí nos orientamos, nos educamos en términos de las certificaciones, las acreditaciones, y se formaliza la educación Montessori para las maestras de Puerto Rico. Ahí es que nace el INE. Y nuevamente me parece maravilloso que nace de una mesa de maestras y maestros del sistema. Así que ahí nace el INE y empieza a multiplicarse de 4 escuelas a 12 escuelas. En el 2014 se multiplica a 45 escuelas porque había un interés muy grande en las comunidades. Claro. Y ya también tenías una historia de éxito. Entonces muchas comunidades decían, mira, esta gente le va bien, vamos a ir allí a ver qué pasa. Y venían a ver la escuela, empezábamos a conversar y empezábamos. En el 2014 se establece por primera vez en Puerto Rico la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori. Y eso nos dio un respiro, porque en este sistema que es muy cerrado, ¿no?, que es muy jerárquico, hacer algo distinto era muy difícil. Tener una secretaría pues nos dio un respiro de autonomía, de poder tomar decisiones curriculares, de poder... Claro, así que, ¿cómo ha cambiado? Pues cambió en términos de cantidad de gente, ¿verdad?, de lugares. Yo creo que también se inserta esa colectividad en preguntas del país. Antes aquí la pregunta era ¿cómo sobrevive la escuela de Juan Domingo y cómo sobrevive Juan Domingo? Porque la historia de una escuela está muy vinculada a la historia de un barrio, de una comunidad. Si se cierra una escuela, el barrio empieza a irse, porque uno se va con sus hijos a buscar escuelas. O sea, así que ese baile entre comunidad y escuela que nació en Juan Domingo, pues ahora lo tenemos en 58 comunidades. Wow. Así que... Y ahí, Ana, me gustaría entonces hablar de cuando hay 58 comunidades, y me encanta esa palabra, la familia, el colectivo, ¿cómo balanceás las necesidades a corto plazo de esas 58 comunidades con esta visión a largo plazo del desarrollo educativo de Puerto Rico y de ver a Puerto Rico como el barrio? Ya es como pasa de ser un barrio como lo que era Juan Domingo, ahí en la escuela, por ejemplo, Ponce de León, a lo que es este macro de una isla completa siendo el barrio. Sí, y en tu pregunta hay cosas muy hermosas, Felipe. Por ejemplo, tú me dices eso y Juan Domingo es mi casa. Pero hoy día también te tengo que decir que Puerto Rico es mi casa. O sea, es que me siento que tenemos una familia grande, que somos parte de un país hermoso, de una gente maravillosa, talentosísimo, bondadosísimo, maravillosos niños y niñas. O sea, entonces sí, eso que tú estás diciendo, y no solamente, yo no estoy hablando de mí como persona, sino nosotros como colectividad nos sentimos así. Y la historia nos ha llevado a sentir esa hermandad que reclamaron aquellas primeras escuelas, que dijeron, nosotros queremos ser hermanos. O sea, nosotros no queremos competir, nosotros queremos ser hermanos. Claro. Eso es algo muy grande en un país en donde nos hemos dividido mucho por colores, por ideologías, por clases sociales, por religiones, etcétera. Lograr que una colectividad se quiera de esa manera y pueda poner al lado las cosas que nos dividen. Entonces yo creo que tu pregunta es muy importante porque los estudiantes de Lajas, por ejemplo, de Parguera, son hermanos de los de Patilla y son hermanos de los de Vieques y hermanas y hacen cosas juntos y se buscan. Y yo voy al otro día a Patilla, tengo una reunión con jóvenes que están soñando el país, pero y soñando sus profesiones de acuerdo a ese sueño. Claro. Que yo tengo que hacer para servir bien a mi país. Y me dicen, tenemos que volver a Parguera porque empezamos una conversación con los hermanos de Parguera que no hemos terminado. O sea, que eso que tú dices no solamente es uno, ¿verdad? Que yo me siento aquí privilegiadísima. O sea, un privilegio el trabajo que tengo de poder conocer la niñez de mi país como la he podido conocer. Pero es que se da a todos los niveles. Las maestras, hoy están en el Instituto Nueva Escuela sobre 160 maestras y maestros estudiando de 30 pueblos de la isla. Wow. Y son hermanas y hermanos. Hoy se están ayudando. La misma cultura que pasó en Juan Domingo. Somos hermanos, estamos en esto juntos, estamos criando al país juntos. Así que es algo
que trasciende, ¿verdad? La experiencia personal a una experiencia colectiva. Pero olvidé la pregunta. No, pero la respondiste perfecto. La pregunta era eso del el equilibrio, El equilibrio. de cómo balancear esas palpitaciones del corto plazo. Sí. El necesito ir Yo, a... yo creo que, Felipe, el equilibrio yace en dos cosas. Uno, cuando empezamos en Juan Domingo, nosotros nunca teníamos en nuestra cabeza, ahorita tú hablabas de la semilla, yo nunca pensé que iba a haber 60 escuelas. Yo pensé en una escuela había que hacerlo bien, había que hacerla perfecta para todos los niños y niñas. O sea, de semana a semana, día a día, era servirles bien a todos ellos y todas ellas. Y así fue, ha sido muy exitosa la escuela. Eh, Cuando tú miras esa experiencia, los elementos que te conversé ahorita, la metodología de gobierno compartido, esas puertas abiertas a la comunidad, esa pedagogía basada en la ciencia, esa matrícula de la familia. Yo me caso contigo, nos casamos, somos familia y criamos juntos. Claro. Ese cuido, ese detalle es el que te lleva al macro. Y hay un baile entre ese cuido y poder llegar a hacer algo, ¿verdad?, a nivel país. Claro. Y entonces tienes 58 escuelas que están en 58 momentos del desarrollo también. Las escuelas son organismos vivos que pasan por épocas, por desarrollo, le da catarro, se les quita. Tenemos una compañera de línea que habla de que son biología, son Claro. las facultades, algunas facultades empiezan a retirarse y empiezan a ser maestros de maestros, entonces llega el maestro joven, la maestra joven. O sea, las escuelas son sociedades vivas, pero aterrizamos en el cuidado de esa metodología. En ese detalle. En el detalle. Y entonces tú puedes ir a Barranquita y ver un ambiente que se parece mucho al de Parguera, que se parece mucho al de Vieques. Vas a ver al niño con el mismo cuidado, a la niña con el mismo cuidado, haciendo su trabajo, haciendo su tarea, concentrado, ordenándose, buscándose, oyendo su voz interna, aprendiendo a leer bien temprano en la carrera, un ambiente de tranquilidad, de paz, de respeto. Las maestras conversando sobre su práctica y la comunidad participando en las mesas de gobierno. Que ahí esto también lo escuché en la entrevista que tuviste con Álvaro y con Luis Ferré, que dijiste son los maestros los que hacen el milagro. Y esto que se conecta mucho a esta visión, ¿no?, que tenés de que las escuelas sean el pulmón del país. El alma. ¿Por qué hacen? ¿Qué es ese milagro? Quiero escuchar en tus palabras cómo describirías vos ese milagro que hace el maestro en el proceso educativo. Sí, sí. Fíjate, Felipe, una de las cosas que yo aprendí, yo te digo que mi formación fue en la escuela. Yo aprendí a hacer escuela haciendo escuela con un grupo de maestras fabulosas en el 90, y fue interesante porque era una escuela cerrada que en el distrito decían que no iba a durar ni un año. Ya cumplimos 35 años. Y entonces nos nutrimos mucho de maestras jóvenes que salían de la universidad con ganas de hacer país. Claro. O sea, fue maravilloso. O sea, yo tuve el privilegio de construir una escuela con jóvenes maestras y maestros que querían construir. O sea, fue maravilloso. Y yo entendí temprano en la carrera que mi rol como directora de la escuela era proteger al magisterio para que pudieran trabajar tranquilamente con los niños y las niñas. Protegerlo de las evaluaciones no dignas, protegerlo de las intervenciones no dignas, protegerlo de la intervención del mercado, o sea, protegerlo de... esos supervisores han tenido distintos sombreros y diferentes nombres, pero mi rol era que esa burocracia, que esas decisiones no intervinieran con ese ambiente preparado que la maestra lograba entre el niño y a eso es que yo le llamo el milagro que es el proceso natural de aprendizaje, que se pueda dar sin intervención, cosa de que la niña y el niño puedan ser quienes son y puedan llegar a su persona, a su voz interna, a hacerse, a construirse. Lo que tú estás haciendo en la escuela, Felipe, es proveyendo el ambiente ideal para que la niña se construya
y el niño. Entonces, ese adulto tiene que ser bien especial. Tiene que estar tranquila, tiene que estar apoyada, de que cuando me vea en la puerta nunca piense que yo vengo a juzgarla o a juzgarlo, sino que yo soy su compañera de camino. Aliado. ¿Cómo te ayudo? Es la pregunta. ¿Cómo te acompaño? Exacto. Entonces se da una conversación de altura y podemos conversar de otra manera. Entonces proteger eso es lo que yo llamo proteger el milagro. Cuando eso pasa en la escuela, inmediatamente la cultura de la escuela cambia. Inmediatamente empiezas a ver otros resultados. En nuestra escuela no había fracaso, no había deserción, no había violencia. Es que no tenía que haberla, porque los niños estaban trabajando, concentrados, interesados, haciendo lo que tenían que hacer. Las Claro. maestras... Ahí, perdón, te interrumpí. No, ese es el milagro. A mí, quiero, o sea, ya van 30 años de estar protegiendo ese milagro y creando un contexto en el cual se pueda dar en diferentes comunidades ya. Acá quiero como transicionar a las lecciones, al mirar atrás y al pensar en lo que has aprendido en este recorrido que hemos estado hablando. La pregunta es, ¿pudieses describir o tenés alguna lección clave o memoria? A mí me gusta pensar en fotos, en algún momento especial y en algún aprendizaje que te acompaña durante todo el recorrido. No sé si alguna frase, una cita, no sé cómo interpretás vos esa pregunta, pero me gustaría... Sí, tomarte una foto, una sola foto es difícil. No, Yo creo que bueno, tengo capaz como no es una foto. película. Una película, fíjate, pero se repite la misma foto. Es gracioso porque yo cuando voy a las escuelas tomo fotos todo el tiempo. Tengo demasiadas fotos. Algún día haré algo con las La fotos. memoria del teléfono. Así ahora tengo el teléfono, pero antes era la cámara. Claro. Que es genial porque los niños también se integran a la tarea y se acercan y te preguntan qué tú miras, qué tú escribes. Una de las frases que más me gusta de ellos, sobre todo los chiquitos, cuando se acercan, yo tengo mi libreta, siempre anoto todo lo que veo, todo lo que aprendo con ellos. Y ellos suelen acercarse muchas veces, sobre todo los que están empezando a aprender a leer y escribir. Y me hacen preguntas muy básicas, como por ejemplo, ¿por qué escribes tantas letras? Y eso me fascina. Para los niños, o sea, que está descubriendo el lenguaje. Claro. Yo escribo muchas letras. O sea, entonces después voy a pensar, ¿por qué escribo tantas letras? Pero lo que pienso, fíjate, Felipe, cuando me haces esa pregunta, es la fuerza de esa mesa redonda que sueña una escuela para sus hijos y sus hijas. Eso se repite y esa mesa moviliza los mejores sentimientos del ser humano. Y esos mejores sentimientos del ser humano llevan entonces a crear una realidad Claro. que nos ha servido bien a miles de familias y miles de estudiantes en Puerto Rico. Así que pienso, esa es lo que me viene a la mente. Y la foto que continuamente tomo y muchas veces se la mando a mis amistades o a mis hijas, a mi hija y a mi hijo, es una mesa redonda. A veces mi hija Ana Teresa me dice, mamá, me han mandado la misma foto muchas Ya van veces. 20. Todas son. Eso Qué y lo gracioso. otro que me conmueve, Felipe, una y otra vez, es ver cómo una metodología de enseñanza basada en la ciencia del desarrollo logra la paz y logra el pleno desarrollo de todos los niños y las niñas de un sistema. Eso me conmueve y esa foto también la tomo muchas veces. Llegar a un ambiente, todo el mundo trabajando independientemente, en orden, respetándose unos a los otros, tomando turno porque hay un solo material de cada cosa o hay un solo libro. O, Claro. esa sociedad pequeña que yo veo constantemente es lo que me da mucha fe. Algunos dirán que me pone más terca porque lo veo funcionando y digo, esto es lo que queremos para el país. Claro, una sociedad que me imagino hasta en la escuela, una sociedad en paz, ¿no? Y ahí, Es una sociedad que se sostiene sobre los grandes valores de la humanidad. exacto. Y ese lo sea el ves en respeto. vivo. Y no hay valores pintados por las paredes.
los valores se Se viven viven. en el ambiente. Y ese ambiente luego lo ves en la escuela. Y por eso la gente dice, entré por el portón y sentí que estaba en un sitio nuevo. Yo aspiro a que no sea nuevo, sino que podamos, Común. que podamos vivir así. Y ahí creo que es un buen momento para entonces hacer una pregunta de ya más allá de una lección de consejos. O sea, ¿qué le dirías a un joven, alguien interesado en crear esos espacios de paz, de valores que queremos vivir como país? Jóvenes que quieren avanzar y desarrollar el futuro de Puerto Rico. No sé si algún consejo se te viene a la mente o alguna expresar, algún dicho. Fíjate, Felipe, pienso en las conversaciones que tengo continuamente con los jóvenes y las jóvenes de las escuelas, con quien aprendo mucho de las cosas que funcionan y no. Suelo tener muchas conversaciones con ellos sobre qué quieren hacer con su vida cuando sean como uno, ¿verdad? Como adultos. Y esas conversaciones me llevan a lugares muy maravillosos. Yo creo que tal vez lo primero que yo le diría a un joven que quiere aportar a la realidad de nuestro país es que desarrolle ritos de tranquilidad para que pueda escuchar su voz interna, porque la vocación es lo que te va a dar la fuerza. Y la realidad, uno aporta a la realidad de diferentes vocaciones, pintando, construyendo, imaginándose espacios, estudiando los ecosistemas de Puerto Rico. Se hablaba ahorita de las escuelas, de la costa, del mar, saber el mar, cómo lo cuidamos, cómo cuidamos esa... desde el magisterio, de enseñarle a otro ser humano, a guiarlo en un camino de aprendizaje. Así que el primer consejo sería que saquemos el ruido de nuestras cabezas y podamos maximizar esa fuerza que es la vocación de un ser humano. O sea, yo creo que ese sería mi primer consejo. Yo creo que las generaciones que suben tienen unos retos mayores que las que tuvo la mía, porque tienen más ruidos que las mías. Esa conexión con la tecnología, con las redes, que tiene cosas maravillosas. Maravillosas. Se puede organizar un país a través de las redes. Se ha organizado un país a través de las redes. Se han organizado movimientos, pero que no sustituya eso a esa conexión humana que se da en ese círculo que hemos aprendido, en esa conversación. Lo otro también, que seamos muy humildes. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, hicimos una gran escuela en Juan Domingo, creíamos que sabíamos hacerlo y entonces nos movimos a Vieques y Vieques nos dio una bofetada cósmica, nos dijo, eso no funciona y tuvimos que rehacernos para servir a Vieques. Así es que seamos humildes frente a la realidad, que entendamos cuál es mi rol en esta película. Claro. Que sin humildad, me imagino, no te dabas cuenta que te estaba dando un bofetazo, que te estaba diciendo tranquila. Tranquila, aprende antes de... Y lo otro, y es muy parecido a esto, es cómo me muevo del yo al nosotros. Claro. Esto no es una historia de líderes que vamos a recibir medallas al final. Todos venimos de un sistema educativo, muchos de nosotros, donde al final del año nos llevábamos las medallas. Este sistema es distinto y me ha enseñado que eso no funciona. La competencia lleva a la violencia, lleva a la guerra. Tenemos nosotros que aportar y hacer un proceso muy disciplinado, de mucho orden personal para entender que tenemos mucho que hacer, pero somos muchos. Claro. Y ese trascender el yo que vine de la universidad y yo sé hacer esto, con humildad decir, yo sé hacer esto muy bien, lo pongo al servicio del nosotros. Y nosotros nos llevamos la medalla. Eso sería mi consejo. Me encanta. Me encantaron. Y ahí, ya para ir cerrando, Ana, lo que siempre nos solemos hacer esta pregunta al final de estos episodios, que es el mirar atrás y decir, o sea, bueno, pongámosle que podés hablarle a esa Ana hace 30 años, empezando el recorrido, sabiendo lo que sabes hoy. ¿Qué le dirías? ¿Qué hubieses hecho distinto? ¿Qué le mencionarías? Si algo... nada, quiero
hacer esa pregunta. Sería súper chévere saber lo que sabemos hoy hace 30 años. Empecemos por ahí. La historia sería distinta. Distintísimo. Nos tomó 30 años aprender muchas cosas, así que yo creo que volveríamos a aprender, Felipe. Volveríamos a aprender. Si yo supiera lo que sé ahora, hace 30 años, yo creo que estaríamos más alertas de los signos del tiempo. Yo creo que Puerto Rico está en un momento, en un cambio de época que tiene dos caminos. O sea, nos reconstruimos para el país o podemos perder nuestro país. O sea, y yo creo que había signos en ese momento que tal vez uno no vio. Uno estaba concentrando en una escuela, pero los elementos de ese micro, que son los elementos de nuestro macro, exactamente los mismos. El deterioro de la escuela, los 40% de deserción, los 33%, son los mismos. Y ese acto de cierre frente a una escuela que deteriora, en vez de hacerla buena, yo creo que si yo hubiese sabido eso hace 30 años, lo hubiera tenido más claro, creo que hubiese trabajado más y hubiese trabajado más para evitar el cierre de tantas escuelas. Puerto Rico es el lugar en el mundo donde más escuelas se han cerrado en un periodo de tiempo pequeño. Cuando yo empecé en el 1990 como directora de la escuela, había 1.600 escuelas en Puerto Rico. Hoy día tenemos menos de la mitad. Eso es una herida muy grande. Igual que la escuela es el alma del barrio, la escuela es el alma del pueblo. Y nuestra alma hay que rehacerla, hay que abrir muchas escuelas. Protegerla. Para que regresen. Se precisan niños y niñas para hacer este país. Y yo creo que con esas palabras de fuerza cerramos este hermoso episodio. Gracias, Ana, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que esta charla hoy haya sido de provecho y les haya creado tanto valor como me creo a mí. Y Ana, ¿algo que quieras compartir con la audiencia antes de irnos? Agradecerles por las preguntas. Sus preguntas nos hacen pensar mucho. Invitarles a mirar cuál es esa escuela que queda cerca, hacerla su casa. La escuela es el lugar donde se está criando nuestro pueblo. Acérquense y escuchen y colaboren y hagan la suya. Esa es la casa del niño, de la niña, de tus hijos, de los nuestros. Así es que eso, una invitación a hacer la escuela prioridad para nuestro país. Gracias, Ana. Gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Estoy yendo en macro al micro. V2A Talks.